de ecuaciones diferenciales de segundo orden, una clase de serie de Fourier y una clase de ecuaciones diferenciales de derivadas parciales. O sea, nos está quedando 4 clases teóricas. Inmediatamente después es el parcial. El parcial estaba previsto, ahí les confirmo. En realidad el parcial está, les cuento cómo es el tema, el parcial está previsto para la semana en la que tienen que rendir el parcial práctico. El parcial teórico normalmente se ata al parcial práctico. Si ustedes tienen algún problema y tienen que mover el parcial práctico esa semana por algún motivo, normalmente el parcial teórico se mueve en consecuencia. Entonces, la misma semana que tienen que rendir el parcial práctico, tienen que rendir el parcial teórico. Pero el parcial estaría fijado para, ya le digo, más o menos. De todas formas, esto, ya ahí te contesto, Cristian, de todas formas, esto después confírmenlo con la profesora el práctico. Vuelvo a repetir, el parcial teórico está atado al parcial práctico. Así que, en teoría, el parcial teórico sería el 30 de octubre, el segundo parcial teórico. Y el recuperatorio serían 15 días más tarde. Habría una clase teórica y el 9 de, perdón, y el 13 de noviembre, que es la última semana de clases, sería el recuperatorio. Ahora, el coloquio, según lo que hemos discutido con y nos ha explicado y habilitado el jefe de cátedra, el coloquio para los que rinden aprobación directa se estaría tomando la semana siguiente a lo largo de la semana. Ahí ya con los que estén en condiciones de rendir un coloquio, fijaríamos una fecha para eso. Lo que pasa es que si son muchos, entonces fijaríamos una fecha, a lo mejor que tendría toda una tarde o toda una mañana para fijar varias sesiones, porque si son muchos, habrá que ver entonces cómo organizamos los coloquios, si por orden alfabético, es decir, ahí ya con los que hayan llegado a esa instancia, que tengan 2 parciales teóricos y 2 parciales prácticos aprobados con nota menor, no menor a 6, o sea que estén aprobados los parciales, armo una lista y nos vamos a poner de acuerdo, incluso lo mejor sería a través del aula virtual. Yo podría plantear una, claro, Luciano, una cosa así. Yo lo que podría plantear es una lista ahí en el aula virtual con fechas, y entonces ustedes se podrían ir inscribiendo en esas fechas de acuerdo a sus disponibilidades, dependiendo si son muchos. Si son pocos, a lo mejor es cuestión de organizar un día y en un par de horas resolvemos el tema. Pero eso va a depender de la cantidad. Lamentablemente el coloquio vamos a tener que ir hablando casi al final de la materia. ¿Estamos? Probablemente quienes rindan el coloquio no puedan anotarse en el primer turno de examen, porque el coloquio se va a desarrollar durante ese turno de examen o eventualmente la semana siguiente, que es la semana intermedia, y después sí, ya se van a poder inscribir en el segundo turno, si han aprobado total la materia, directamente para firmar, y si no, bueno, ya habrán estudiado la materia lo suficientemente bien como para rendir solo teórico. Entonces, es como que aquellos que tienen que, o que podrían rendir el coloquio, les va a venir bien. Pero la primera mesa de examen es muy probable que no la puedan utilizar, por lo menos en esta materia, porque vamos a estar con este tema de los coloquios. Déjenme pensar qué es lo que quería decirles.
Bueno, de todas formas, no, bueno, firmar la libreta quise decir, es lo que me queda de una reminiscencia de las clases presenciales. Firmar la libreta quise decir directamente que se inscriben en el examen, ni aparecen si tienen aprobación directa y les va a aparecer la nota directamente en el acta. Ya está, no hay ningún otro trámite que ustedes tengan que hacer. Em, pero bueno, a ver, vamos a quedar todavía como 3 clases antes de de un segundo parcial, entonces vamos a ir seguramente con tiempo hablando de eso, y como hicimos la vez pasada, seguramente haremos un simulacro del parcial teórico, bueno, y lo iremos charlando y lo iremos discutiendo. Pero en principio, a menos de que haya un cambio de último momento, el 30 de octubre sería el parcial teórico. Si hay un cambio de último momento, lo vamos a avisar, pero es muy probable de que no tenga que ser así, por justamente necesitamos 15 días entre un parcial y el recuperatorio, y ya no tenemos tiempo. Así que el 30 de octubre sería la última instancia. Lo único que podría pasar es que se adelantara, pero eh, en el segundo parcial entra hasta lo que vamos a ver la clase que viene. En el coloquio entra todo. En el coloquio entra todo porque en el coloquio es a materia completa. ¿Está bien? Es como si fuese el examen final, es a materia completa. La única diferencia es que ustedes tienen la oportunidad en el coloquio de que si eventualmente les va mal, no tienen ninguna nota contraria, digamos, o un aplazo en la libreta. Esa es la única diferencia del coloquio, pero el coloquio tiene las mismas características y condiciones de un examen final. Pero de todas formas eso lo vamos a ir discutiendo, lo vamos a ir hablando y va a quedar bien claro. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. La clase de hoy es relativamente corta, igual que va a ser la clase que viene. Un método para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, no homogéneas. Y la clase que viene vamos a ver el otro método. Son dos nada más. A ver, en 2 minutos quiero situarlos porque estas son cosas que vayan a rendir coloquio o no vayan a rendir coloquio, seguramente en un examen se las van a preguntar. Entonces, de ecuaciones diferenciales, fíjense que nosotros arrancamos prácticamente hace como 3 clases, 4 clases con ecuaciones diferenciales. De ecuaciones diferenciales, más allá de entender y poder definir lo que es una ecuación diferencial, el orden de una ecuación diferencial, el grado, qué es una solución general y qué es una solución particular. O sea, definir esas cosas y tener bien claro los conceptos de lo que es eso. Hemos estudiado ecuaciones diferenciales de primer orden y estamos estudiando ecuaciones diferenciales de segundo orden. Las ecuaciones diferenciales de primer orden que nosotros hemos estudiado son ecuaciones diferenciales de cualquier tipo. O sea, hemos estudiado ecuaciones diferenciales de primer orden de cualquier tipo, pero ordinarias, de una sola variable independiente. De una sola variable independiente. Eso es muy importante. Que sean ordinarias es muy importante porque eso significa que nosotros no hemos aprendido a resolver ecuaciones diferenciales de más de una variable independiente. Hemos aprendido a resolver ecuaciones diferenciales de una variable independiente. Entonces, analíticamente, encontramos que si yo puedo escribir una ecuación diferencial de primer orden de alguna de las 5 formas a variables separables, homogéneas, lineales, de Bernoulli, o exactas o totales, que es lo mismo, exactas o totales es lo mismo, si podemos escribir una ecuación diferencial de primer orden de alguna de esas formas, o sea, la podemos mostrar que se puede escribir de alguna de esas 5 formas, entonces se puede resolver analíticamente y hemos estudiado para cada caso un método de solución. Entonces, ¿qué se toma en un examen final? Y se les pregunta cómo reconocen una ecuación diferencial de primer orden a variables separables, homogéneas, lineales, Bernoulli o exactas. ¿Cómo la reconocen? Entonces ustedes me tienen que decir a mí
cómo la escribirían y qué condiciones tiene que tener una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, para poder encuadrarse en uno de esos 5 tipos. Y una vez reconocida, la pregunta que viene a colación es, y bueno, ¿y cómo la resuelven? Entonces ustedes deben saber cómo es el método de solución, cuál es la sustitución que se utiliza para llevar esa ecuación diferencial a variables separables, en definitiva, porque vimos que eso es, todo es para llevarla a variables separables, o aplicando directamente una formulación que resulta de, por ejemplo, en el caso de lineales o Bernoulli, que resulta de aplicar una sustitución y hacer algunas consideraciones sobre los resultados que yo voy obteniendo a medida que derivo esa sustitución, que voy reemplazando y que resuelvo mediante el método de separación de variables. Bueno, listo. Eso es ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Qué pasa? ¿Hay más ecuaciones diferenciales de primer orden de esas 5 que hemos visto? Sí, hay infinitas. Hay infinitas ecuaciones diferenciales de primer orden. El tema es que si esa ecuación diferencial de primer orden que nosotros podemos encontrar no pertenece a alguno de esos 5 casos, no se puede resolver analíticamente. O sea que nosotros le hemos dado todas las herramientas habidas y por haber en análisis matemático para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden ordinarias de manera analítica. No nos hemos guardado nada, se las hemos explicado todas. Si ustedes no pueden escribir una ecuación diferencial de primer orden ordinaria en al menos uno de esos 5 casos, entonces no la pueden resolver analíticamente. Listo, ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora vamos a ver el año que viene cómo se resuelve. Pero antes vamos a estudiar ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces en la clase pasada yo les dije que las ecuaciones diferenciales de segundo orden que íbamos a estudiar, las íbamos a restringir. Ahora sí, vamos a restringir un poco esto porque si no se desmadra. Es decir, se crece demasiado la cantidad de cosas que podemos hacer analíticamente en una ecuación diferencial que va más allá del alcance de este curso. Entonces nosotros en la clase pasada vimos que íbamos a estudiar ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales y definimos cómo era una ecuación diferencial de segundo orden lineal, cosa que se puede preguntar en un teórico, qué condición tiene que tener una ecuación de segundo orden ordinaria para ser lineal. Entonces vimos qué condiciones tenía que tener y además no solamente nos contentamos con que fuese lineal, sino que además los coeficientes que acompañaban a I' y a I tenían que ser constantes. Es decir, no solamente debía ser lineal, sino que restringimos mucho más la ecuación diferencial a que esos coeficientes fuesen constantes. Entonces, cuando nosotros tengamos una ecuación diferencial de segundo orden para resolver, si es lineal y a coeficientes constantes, entonces la vamos a poder resolver con alguno de estos 2 métodos que vamos a estudiar en la clase de hoy o en la clase que viene. Ahora, si esa ecuación diferencial de segundo orden no es lineal o no tiene coeficientes constantes, no la podemos resolver con los métodos que estamos estudiando ahora. Por lo tanto, tendremos que recurrir a métodos como los que vamos a ver el año que viene. ¿Está claro? Entonces, ahora lo que estamos concentrándonos es en ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces empiezo a pasar las filminas. La clase pasada dijimos que cuando una ecuación diferencial de segundo orden lineal, esta que está acá, esta que está acá, es una ecuación diferencial de segundo orden lineal. ¿Por qué? Porque los coeficientes que acompañan a I segunda, I prima e I son funciones de X. En particular, este es 1, una constante, este P es una constante y esta Q es una constante. Por lo tanto, no solamente una ecuación diferencial lineal de segundo orden, sino que además es a coeficientes constantes. Eso es lo que yo les decía en cuanto a coeficientes constantes. Acá dice un 1, acá dice P, que es constante, y acá dice Q, que es constante. La clase pasada vimos cuando igualábamos esta ecuación de segundo orden a 0, que era homogénea. Esta parte del no estaba. Vimos que era homogénea. Y para resolver esa ecuación diferencial homogénea, que enseguida vamos a repasar, como eran las soluciones generales, encontrábamos la ecuación característica.
Y una vez que teníamos la ecuación característica, que era una ecuación de segundo grado, le sacábamos las raíces. Y dependiendo de las raíces que obteníamos de esa ecuación de segundo grado, era la solución general para esa ecuación diferencial de segundo orden lineal a coeficientes constantes homogénea. Y ahí se terminaba el problema, resuelto. Pero ¿qué pasa? Y yo les dije en la clase que pasada, ¿qué pasa cuando ya no estaba igualado a cero, sino que está igualado a una función de x? ¿Sigue siendo lineal? Sí, sigue siendo lineal. Porque para que sea lineal, esta tiene que ser una función de x. Si es una función de x y de y, ya no es lineal. Entonces, para que sea lineal, esta tiene que ser función de x. Entonces yo puedo poner acá cualquier cosa que sea una función de x. Por ejemplo, y podría poner e a la x más 2, podría poner tangente del arcoseno del logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. No importa. Mientras sea solo una función de x, yo puedo poner lo que se me ocurra y sigue siendo lineal. ¿Está claro? Porque esas son preguntas típicas. O sea, ¿cuándo una ecuación diferencial de segundo orden es lineal? Ahí está la respuesta. Cuando yo le puedo escribir de esta forma y los coeficientes que acompañan a i segunda, i prima e i, y esta función que tengo a la derecha son todas funciones de x. Ah, pero de todas esas lineales aprendimos a resolver solo aquellas a coeficientes constantes. Genial, listo, ya estamos. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver una ecuación diferencial de segundo orden lineal no homogénea, como este caso? Ahora está igualada a una función r de x. Bueno, el sistema es encontrar primero lo que se llama una ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Por qué decimos asociada? Porque yo tomo la ecuación diferencial que me dieron y de prepo escribo una exactamente igual a la anterior, pero igualada a cero. Entonces, al escribir una exactamente igual a la anterior, tengo, a ver si se entiende bien lo que voy a decir, tengo otra ecuación diferencial. No es la misma ecuación, no, es otra. Esta es la que está igualada a r de x y esta es la que está igualada a cero. O sea, construyo otra, una segunda ecuación diferencial homogénea, pero como la ecuación diferencial homogénea tiene del lado izquierdo lo mismo que tiene la no homogénea, se llama homogénea asociada. ¿Está claro? Decimos homogénea asociada porque en el lado izquierdo de la homogénea tengo lo mismo que tengo en la no homogénea, pero es otra ecuación diferencial. Una vez que yo obtuve esta homogénea asociada, entonces yo puedo suponer de que existe una solución general para esa homogénea. Yo puedo decir, bueno, ahora me olvido de la no homogénea y voy a proponer o voy a encontrar una solución general para esa homogénea. ¿Cómo? Con el método que vimos la clase pasada. Vamos a hacer ejercicios, dos ejercicios, van a ver que son cortitos los ejercicios. La complejidad de esos ejercicios va a depender del tamaño de ecuación que les den, pero van a ver que es muy fácil resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Es más fácil que resolver ecuaciones diferenciales de primero. Es más fácil. Entonces, encontramos la solución general con el método que vimos de la clase pasada, y si I sub GH es la solución general que hemos encontrado, entonces cuando yo la derive una vez y la derive dos veces y la reemplace en la ecuación diferencial de segundo orden homogénea, debe darme cero. Entonces, por otro lado, ahí está, esa es la homogénea, es la solución general de la homogénea asociada. Ya la resolvimos en la clase pasada. Por otro lado, yo voy a buscar otra solución. Voy a buscar una solución particular que resuelva la no homogénea. Es decir, tengo una solución general, homogénea, que resuelve la homogénea asociada. ¿Cómo la encuentro? Con el método de la clase pasada. Y luego voy a encontrar una solución particular que al derivarla una vez y derivarla dos veces y reemplazarla en la no homogénea, en la primera, se resuelve. Entonces nosotros vamos a decir que la solución general, miren, parece un trabalenguas,
pero no lo es. La solución general de la no homogénea va a ser una suma de la solución general de la homogénea asociada más esa solución particular que yo encontré y que resuelve la no homogénea. Voy de nuevo, porque entender esto prácticamente es el 80% de la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Tengo una ecuación diferencial no homogénea, entonces escribo la homogénea asociada, escribiendo igual la ecuación diferencial, pero igualándola a cero. Resuelvo, encuentro la solución general de esa homogénea asociada y luego encuentro otra que resuelve la no homogénea. Y digo que la solución general de esa no homogénea que estoy buscando es la solución general de la homogénea asociada más esa solución particular que yo encontré y que resuelve una sola solución particular que yo encontré y que resuelve la no homogénea. Entonces, si yo sumo esas dos soluciones, ya llego al resultado final. Bien, perfecto. ¿Cómo podemos demostrar que esa suma es una solución general de la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea? Es muy fácil. Reemplazamos la suma, la derivamos dos veces, la derivamos una vez y la escribimos sin derivar en la ecuación diferencial. Si hacemos ese reemplazo, fíjense que acá voy a obtener, al derivar esta dos veces, como es la derivada de una suma, es la derivada de esta dos veces más la derivada de estas dos veces. Y es la derivada de esta una vez más la derivada de esta una vez. Y P lo distribuyo. Y luego esta distribuyo Q. Arreglo esto. ¿Cómo lo arreglo? Y junto todas las que dicen sub GH. Entonces junto esta con esta y con esta. La junté acá. Y luego por otro lado junto esta, las que dice I sub P, con esta y con esta. La junté acá. Habíamos visto que si I sub GH era solución, entonces esto era cero. Y que I sub P, si era solución, entonces esto tenía que ser igual a R de X. Entonces, como esto es igual a R de X, lo que estamos diciendo es que esto es directamente igual a R de X, que era originalmente la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Por lo tanto, queda demostrado que una solución general de este tipo es solución general de la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Listo, ya está demostrado. O sea que este es el formato de solución que nosotros tenemos que buscar. Sé que es una solución particular, esta, pero esta es una solución general y tiene dos constantes indeterminadas. ¿Por qué? Ya lo vimos en la clase pasada. Tiene dos constantes indeterminadas porque la ecuación diferencial es de segundo orden. Si es de segundo orden, tiene que tener dos constantes indeterminadas. Entonces, la solución general de la no homogénea termina teniendo dos constantes indeterminadas. Entonces, es solución general. Genial. Vamos a ver los métodos entonces para resolver esta ecuación diferencial. Recordamos, esto es un repaso. Miren, cuando nosotros tenemos la solución, cuando tenemos la homogénea asociada, escribimos la ecuación diferencial tal como me la dieron igualada a cero. Entonces encontrábamos la ecuación característica. La ecuación característica era una ecuación de segundo grado en donde este coeficiente que es 1 acompaña al coeficiente, es el coeficiente del término de grado 2. Este coeficiente P es el coeficiente del término de grado 1 y este coeficiente Q es el coeficiente del término independiente. Ahora que teníamos esta ecuación de segundo grado, la resolvíamos. Si obteníamos raíces reales distintas, por ejemplo M1 y M2, entonces la solución general era una constante por E a una de las raíces por X, más otra constante por E a la otra raíz por X. Entonces la solución general quedaba así, se terminaba el problema y tenía dos constantes indeterminadas. Si las raíces eran reales iguales, entonces escribía E a la
menos p sobre 2 por x. ¿Qué es menos p sobre 2? Y bueno, si yo quiero resolver con un Bhaskara esto es menos b, que sería en este caso menos p, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Ah, pero esta es de raíces reales iguales. Ah, todo esto acá me va a dar 0. Sobre 2a, pero a es 1. A sobre 2. Como esto me dio 0, entonces me quedó menos p sobre 2. Eso es m, la raíz que estoy buscando, que son dos raíces reales iguales. Entonces, fíjense que me quedó menos p sobre 2 por x. Una constante más la otra constante por x. ¿Por qué la otra constante por x? Porque tenían que ser dos soluciones linealmente independientes. Eso lo vimos en la clase pasada. Pero acá tengo entonces la forma en que escribo la solución general cuando tengo dos raíces reales iguales. Y cuando tenía complejas conjugadas, bueno, cuando tenía complejas conjugadas me iban a dar dos raíces. Me iban a dar una alfa más beta i, y la otra raíz tenía que ser compleja conjugada, o sea, iba a ser alfa menos beta i, la otra raíz. Esas son las dos raíces que me iba a dar. Bueno, el alfa lo pongo acá, y el beta lo pongo acá por el coseno y por el seno. Entonces escribo la solución general de la homogénea asociada cuando tengo dos raíces complejas conjugadas. Era re fácil resolver eso. Listo, ya está resuelta la primer parte para poder encontrar la solución general de la no homogénea. La pregunta es, ¿cómo hago para obtener la I sub P? Esta que está acá. Esa es la pregunta que ahora me hago. Bueno, para eso nosotros vamos a estudiar dos métodos. Esta clase solamente vamos a estudiar coeficientes indeterminados. Vamos a dejar para la clase que viene el método de variación de parámetros. ¿En qué consiste el método de coeficientes indeterminados? Bueno, presten mucha atención porque esto es una tablita. Entonces, voy a contestar varias preguntas acá, o sea, me voy a hacer retóricamente varias preguntas y me las voy a contestar, ¿sí? Para que se entienda a dónde voy a ir con esto. El método de coeficiente indeterminado es un método que yo tengo que aplicar mirando la forma de esta ecuación diferencial. Perdón, de esa función, la función que yo tengo a la derecha. Y depende de la forma de la función que yo tengo a la derecha, entonces es el formato de solución que yo tengo que proponer. Por eso es que hay una tablita. ¿Me tengo que aprender de memoria esa tablita? Sí. Pero cuando yo vaya a rendir parciales y qué sé yo, y bueno, qué sé yo, y si tengo la... Bueno, mirá, si vos vas a rendir parciales, ningún profe te está mirando, y vos tenés la tablita al costado, bueno, bárbaro, qué sé yo, eso ya es un problema tuyo. Pero si el día de mañana esto, de golpe y porrazo, febrero dicen, listo, se abrieron las universidades por lo menos para tomar exámenes, y los exámenes van a ser presenciales, no vas a poder tener la tablita a mano. En realidad, en los exámenes virtuales no deberías tampoco. Y si se rinden exámenes virtuales con, ¿cómo se dice? Con cámara y ese tipo de cosas, si en algún momento alguien dice, bueno, vamos a rendir con cámara y no la vas a poder tener a la tablita. Entonces hay que aprenderla, pero no es tan difícil. Porque la pregunta que me haría yo ahora, si me tengo que aprender una cosa más, ¿esto me va a llevar mucho tiempo? No, hacen 4 o 5 ejercicios y ya se dieron cuenta cómo viene la mano con la tablita, y entonces la tablita quedó no aprendida de memoria de algo que no entiendo, sino que se deduce automáticamente de decir, ah, ahora entiendo, la tablita está para que yo me oriente, pero una vez que yo me orienté, la puedo armar y la puedo construir yo a la tabla sin ningún problema. Porque yo les estoy dando un poco la clave. Les estoy diciendo que la tablita se arma de acuerdo a la forma que tiene la función r de x. Entonces, de acuerdo a la forma que tiene la función r de x, es
la propuesta que yo voy a hacer de solución. Si esa función, por ejemplo, es una constante, yo tengo que proponer una constante arbitraria. Si esa función, ya lo vamos a ver en las tablitas, es un polinomio, entonces yo tengo que proponer un polinomio del mismo grado, genérico y completo. Si esa función es una exponencial, entonces yo tengo que proponer una constante por la misma exponencial. Y si esa función es una función seno o coseno, yo tengo que proponer una constante por coseno más una constante por el seno, más una constante por el seno. Es muy sencillo y se terminó. Ya está, no hay más nada que aprender de la tablita. Ah, pero la tablita tiene 3 columnas. Sí, porque ya vamos a ver que cuando enlazo eso a la solución general, habrá que tener en cuenta algunos pormenores para poder agregar o no una x en la solución que yo propuse, o en su defecto una x cuadrado, dependiendo de las raíces que obtuve en la ecuación característica. Uy, pero esto es muy complicado. No, miren, esto es muy sencillo. Lo que les acabo de dar es un pantallazo general, pero ahora vamos a distinguir 5 casos, que podrían ser menos, porque la tablita esta es una ayuda a memoria, ¿sí? Podrían ser menos casos, pero les pongo 5 casos para que sea más fácil de entender. ¿Está bien? La tablita es una ayuda a memoria. No es que la tablita tenga sí o sí 5 casos o sí tenga 3. Es una ayuda a memoria. Entonces vamos a distinguir 5 casos para hacer fácil esto. Vamos a suponer que la función r de x es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Y que cuando me dieron una ecuación diferencial, la ecuación diferencial estaba igualada a 3, por ejemplo. Me dijeron y segunda más 8y prima menos 3y igual a 3. Ah, 3 es r de x. Sí, 3 es r de x. Entonces, ¿cómo voy a proponer la solución? Y entonces yo voy a decir, bueno, si 3 es la función, yo voy a proponer una solución particular. Yo voy a proponer una solución particular que va a tener una constante indeterminada que le voy a llamar k. Esa es la constante que se usa estándar. Listo, esa es mi solución propuesta. ¿K nada más? Sí, K, ya está. ¿Por qué K? Y bueno, porque si r de x era una constante, entonces yo propongo una constante. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama? No sé, le llamo K. Ya voy a averiguar cuánto vale K. El método después me va a decir cuánto vale K. Lo importante en esta etapa que estamos viendo con esta tablita es entender cómo propongo. Genial. ¿Ya está? No, para. Antes de ir al método para encontrar el valor de K, voy a mirar la ecuación característica de la homogénea asociada. Voy a mirar la ecuación característica de la homogénea asociada, de esta igualada a 0. Si la ecuación característica no tiene una raíz 0, entonces me quedo contento y la propuesta es K. Ahora, si cuando yo resolví la ecuación característica me apareció una de las raíces igualadas a 0, una de las raíces de esa ecuación de segundo grado era 0, entonces tengo que multiplicar a esa constante por x. Si no, cuando yo la quiera resolver, se me va a desaparecer y no voy a saber qué hacer. Ese problema de que se me desaparece es porque 0 es raíz de la ecuación característica. Entonces, para evitar que se me desaparezca y la pueda resolver, tengo que multiplicarla por x. Y si veo la ecuación característica y obtuve dos raíces reales iguales y las dos son 0, entonces multiplica por x cuadrado. Porque si no, si 0 es 2 veces raíz de la ecuación característica, se te va a desaparecer la constante cuando la quieras resolver. ¿Está bien? Entonces me estoy deteniendo mucho acá, porque después van a ver que las tablitas son todas iguales y que los conceptos son los mismos. La idea es que yo propuse como solución lo que vi a la derecha.
Vi una constante, propuse una constante. Luego fui a ver la ecuación característica. Si 0 es raíz una vez, la multipliqué por x. Y si 0 es raíz dos veces, la multipliqué por x cuadrado. Eso es todo. ¿Cómo sigo? Ya vamos a ver cómo sigo adelante para resolver esto. ¿Está bien? ¿Qué otro caso puedo tener? Y puedo tener a la derecha un polinomio. Después, acá, hagamos de cuenta que de este lado tengo toda mi ecuación diferencial de segundo orden. Entonces quiere decir que acá a la derecha podría tener algo como, por ejemplo, 2x cuadrado menos 8. Perdón. Podría tener 2x cuadrado menos 8. Sí, 2x cuadrado menos 8 es un polinomio de segundo grado, como verán. No tiene nada que ver con la ecuación característica. Es un polinomio de segundo grado. Entonces, ¿qué voy a proponer yo? Y yo voy a proponer, mi propuesta dice que si yo tengo un polinomio de grado n, entonces yo tengo que proponer un polinomio de grado n. Así de fácil. Tengo un polinomio de segundo grado, entonces ¿qué voy a proponer? Y yo voy a proponer un polinomio donde voy a poner una constante indeterminada por x cuadrado más una constante indeterminada por x más otra constante indeterminada. O sea, miren esta situación. Yo tengo que proponer un polinomio del mismo grado, pero completo y genérico. Completo y genérico. Genérico quiere decir que los coeficientes de ese polinomio son constantes, arbitrarias, que yo no conozco todavía. El método, que ya vamos a ver enseguida, me va a permitir encontrar A, B y C. Pero para proponer, yo tengo que proponer un polinomio de mismo grado. Y si yo hubiese tenido del lado de la derecha x cubo más x cuadrado menos 3x más 2, y hubiese puesto ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Un polinomio genérico de tercer grado. ¿Se entiende? Y si solamente hubiese tenido 4x y pone completo, pones a por x más b. Siempre completo. No importa que acá esté incompleto. No importa que acá esté incompleto. Siempre, siempre, siempre completo. ¿Está claro? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y antes del método tengo que mirar la ecuación característica. Siempre tengo que mirar, una vez que terminé de proponer, miro la ecuación característica. Si la ecuación característica me dio como raíz 0 una vez, a toda la propuesta la multiplico por x. A toda la propuesta. Y si me dio 0 dos veces solución de la ecuación característica, a toda la propuesta la multiplico por x cuadrado. Pero a toda la propuesta. Igual que hice anteriormente, que al k lo multipliqué por x o x cuadrado, en el caso de ser 0 una vez o dos veces raíz de la ecuación característica, lo voy a hacer así con esta ecuación de segundo grado. Se corta, chicos, nos volvemos a conectar. Queda poco entender la tabla y ver cómo se resuelve.